Buenas noches, bienvenidos nuevamente a nuestro canal hablando de penas y medidas de seguridad. En esta ocasión mi nombre es Cristina Fernández, antes que nada, y yo les voy a platicar de ciertas medidas de seguridad, como lo es la suspensión o privación de derechos y de sociedades, la vigilancia de la autoridad y la colocación de dispositivos electrónicos. Primero que nada, la suspensión de derechos. La comparativa que vamos a hacer va a ser entre el Código Penal Federal y el Código Penal para el Estado de Querétaro. En el Código Penal Federal viene establecida esta medida de suspensión de derechos en el artículo 45, en donde establece que son dos clases de suspensión. La primera es la que se dicta directamente como una consecuencia de la pena establecida, y la segunda, que es aparte de la pena que se estableció, la suspensión de derechos se dicta como otra pena adicional. En el primer caso, la suspensión comienza cuando comienza la sentencia por la que fue consecuencia esta medida, y en la segunda empieza cuando termina la primera pena cumplida. Por ejemplo, si se le otorga esta pena adicional a alguien que se le condenó a prisión, entonces esta pena sigue después de que la persona sale de prisión. Y bueno, los derechos que se suspenden son los derechos políticos, los de tutela, curatela, el poder ser apoderado, defensor, albacea, perito, depositario, interventor judicial, síndico, interventor en quiebras, árbitro, arbitrador o representante de ausentes. Estos son los derechos que se suspenden en esta cuestión. Y bueno, en el Código Penal para el Estado de Querétaro, en los artículos 54 y 55, menciona lo mismo que en los artículos 45 y 46 que vimos del Código Penal Federal. Y se adiciona, como tal, en el Código para el Estado de Querétaro, viene como suspensión, privación e inhabilitación de derechos y funciones. Entonces, en estos se adiciona la parte de la inhabilitación, que consiste en la incapacidad temporal o definitiva, para obtener y ejercer derechos o funciones. Y bueno, esto aparte viene establecido en el artículo 54 de este código, del Código Penal para el Estado de Querétaro. Después tenemos la vigilancia de la autoridad, que es otra medida. En el Código Penal Federal viene establecido en el artículo 50 y bueno, nos menciona que la vigilancia es una restricción determinada por el juez, y bueno, es la parte de la vigilancia que se tiene del seguimiento que se tiene por parte de la autoridad sobre el sentenciado, para que éste pueda reinsertarse en la sociedad. Entonces, eso es lo que nos indica el Código Penal Federal. Y en el Código Penal para el Estado de Querétaro viene un poco más explicado, un poco más desglosado, y nos dice que tendrá un doble carácter esta cuestión. Y es la que se impone por la ley, por disposición expresa, y la segunda, que se impone discrecionalmente a los responsables de delitos de robo, lesiones y homicidios dolosos. Y bueno, en aquellos casos que el juez determine.
En el primer caso tenemos que la duración de la vigilancia es señalada en la sentencia y en el segundo la vigilancia comienza a partir del momento en el que el sentenciado termine su pena en prisión y esta vigilancia no puede exceder un plazo mayor a 5 años. Esto es lo que nos marca el Código Penal para el Estado de Querétaro. Y bueno, la tercera es la colocación de dispositivos de localización y vigilancia. Esta medida viene establecida, viene mencionada en el Código Penal Federal, en el artículo 24, en el punto número 19. Solamente que no viene explicada, no viene en el contenido como tal. Por lo tanto, estuve haciendo una investigación y me encontré con un artículo elaborado por Oscar Rodríguez Kennedy llamado El brazalete electrónico. Este fue en el 2013 y bueno, nos da una gran cantidad de información acerca de esta medida, que pues consiste en un dispositivo que se coloca en el tobillo o en la muñeca y la finalidad es supervisar constantemente la presencia de los reclusos en los espacios definitivos y bueno, esto puede ser dentro de prisión o puede ser en su casa, ya obviamente teniendo la ubicación exacta de su domicilio, constatando que realmente viva ahí, cuestiones de este tipo. Y bueno, esta se fundamenta en la tendencia ya a nivel mundial para aplicar las penas sustitutivas de prisión. ¿Por qué es una pena sustitutiva? Realmente para controlar el exceso que ya tenemos dentro de las prisiones. Y bueno, esto también está plasmado en varios documentos internacionales, como son el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención Americana de Derechos Humanos y las reglas de Tokio. Bueno, son algunos de los documentos internacionales donde viene plasmada esta medida. En México fue incluida en una modificación que se realizó al Código Penal Federal en el año 2009. Y bueno, esta mencionaba los requisitos para poder ser acreedor a este beneficio del monitoreo a distancia como tal, para no estar dentro de prisión. Y nos menciona algunos de los requisitos, que es que sea primo delincuente, que únicamente haya delinquido una vez, que sea por primera vez como tal, que la pena que se le haya otorgado no sea menor de 7 años ni mayor a 10 años, que acredite tener un apoyo familiar. Obviamente necesita contar con un oficio, arte o profesión o comprobar que siga estudiando. Y bueno, son como los más grandes requisitos que tenemos. Y bueno, una de los ejemplos que podemos tener en México en el año 2019, bueno, a partir del año 2017, se empezaron a otorgar estos beneficios a los presos en la Ciudad de México. Esto se determinó gracias a la gran cantidad que se tenía ya de reclusos y bueno, ya era un exceso el que se tenía. Y fueron poco menos de 2,000 personas, de 2,000 presos que fueron beneficiados con este programa. Y bueno, el resultado de fue que el 44% de estas personas
volvieron a delinquir. Entonces, bueno, es un poco menos de la mitad y pues ojalá tengamos más experiencias con este tipo de medida, obviamente teniendo en cuenta los requisitos que anteriormente venían establecidos en el Código Penal Federal. En el Código Penal para el Estado de Querétaro no contamos con esta medida ni siquiera mencionada, pero bueno, es lo que teníamos como fundamentos. Sería todo por mi parte, espero haya sido comprensible y bueno, les dejo también en los comentarios el link del artículo que les mencioné para que le puedan dar una leída, está bastante interesante. Buenas noches y muchas gracias por su atención.